Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio y hoy vamos con los 5 amores. Estamos en el amor a lo ajeno proviene de la propiedad. Aquí en lo anterior, bueno, ya hemos estudiado algo sobre eso. Voy a estudiar la última parte del video pasado para seguir estudiando. Entonces aquí tenemos, dice así, vamos en la página 66 de los 5 amores. Para hacer cumplir ese código se han tenido que crear cuerpos armados de policías, carabineros, gendarmes, guardianes civiles y mil nombres más. Que ante todo juicio filosófico y moral, son cuerpos de asesinos legales de la ley de la fuerza bruta y no del derecho de gentes, como falazmente se le ha enseñado al pueblo ignorante de derechos, ya que se imponen un día el feudalismo bajo el cual no tenía derecho ni vida. O sea que aquí cuando se fundó la propiedad privada, ¿sí? Que alguien dijo esto es mío, porque no había propiedad de nadie en el planeta Tierra. Todo fue creado en común. Pero hubo alguien que un día se apropió de una parcela y dijo esto es mío. Pero ya vemos las consecuencias que hubo por esa propiedad que adquirieron aquellas primeras personas. Tuvieron que formar cuerpos de policía y nombrar de todo para poder guardar ese sitio que nadie lo fuera a tocar porque era mío. Entonces vemos aquí que verdaderamente la humanidad hemos vivido bajo el yugo de los grandes espíritus que desacatan la ley de amor. Porque si el Creador lo creó todo para todos igual, por ejemplo en la tierra, nadie tiene por qué tener propiedad privada, porque fue creada para todos. Entonces, valga la pena que como existe estamos viviendo todavía bajo esa ley de propiedad privada, pero que gracias a la ley divina con el cataclismo va a desaparecer esa propiedad privada. Ya nadie va a poder decir esta casa es mía, porque el régimen comunal no lo permite. Y si es un espíritu que no se quiere regenerar, ¿sí? Y aceptar que todo es de todos, pues se tiene que ir, porque si no aguanta el sistema se tiene que salir del sistema. Él mismo busca para dónde irse. Entonces, realmente es una buena oportunidad que nos da la ley de poder acatar un nuevo mandato, ¿sí? Un nuevo código. Entonces, por ahí dejamos de que vamos a seguir el estudio para que nos demos cuenta de que de verdad la propiedad privada fue un estorbo. Es un estorbo para la humanidad. Como aquí en nuestro país, que se llama algo el bienestar familiar. El bienestar familiar no es un bienestar, es un malestar. Pero bueno, todo eso se va a acabar, porque la ley es la ley y la ley hace su demostración, porque así es la ley.
Entonces, sigo la lectura. Todo ese rigor y despliegue de fuerzas no han podido privar que se cometiera el robo, como se llama al tomar algo de la que otro se apropió en cualquier forma, y se levantaron las cárceles donde castigar al que faltara al irracional código de la propiedad, poniendo muchísimas más penas al necesitado que tomó un pan, al que mató un hombre, ocurriendo el caso bestial de poner 2 años de prisión a una madre que tomó un trapo valuado en 20 pesos para cubrir a su niño en la misma casa de la patrona donde servía, y no se murió el juez de vergüenza de tal desvergüenza. O sea que aquí tenemos ya algo indigno. Una mujer trabaja en una casa y tiene un hijo, pues los señores están obligados a darle tiempo a la mamá a que atienda a su hijo y ayudarle con algo de ropa. Pero esta dama demandó a la señora por un trapo que cogió y la metieron a la cárcel teniendo un niño. ¡Qué infamia! Pero bueno, así suceden las cosas en la vida, así somos nosotros. La verdad es que yo digo que nosotros hemos sido muy zarrapatrosos. Tremendo. El mantenimiento de esas cárceles necesarios a ese código y esos ejércitos de asesinos legales de la ley ilegal prueban que el pueblo protestó siempre de tales injusticias, lo que prueba evidentemente que al proclamar los hombres liberales la propiedad es un robo. Han dicho verdad, probada humanamente. Se prueba esa verdad en las leyes invariables de la naturaleza y divinas. O sea que si yo tengo una propiedad, estoy robando. Pero uno no lo entiende así. No, esto es mío porque mi marido lo compró, mi hermano lo compró, mi hijo lo compró, me lo regaló y esto es mío. Y resulta que no, porque si fuera mío yo me lo podría llevar cuando me muriera, ¿sí? Cuando me desencarne. Pero resulta que no me lo puedo llevar porque es una cosa material y pertenece al mundo en el cual vivo. Entonces, nada de lo que esté en el mundo nos pertenece más que nuestra propia vida. ¿Sí? Estoy aquí encarnada y estoy viviendo, estamos haciendo un trabajo aquí, aprendiendo lo que sea. Y lo que nosotros tengamos en nuestra conciencia, de bueno o malo, eso es lo que nos llevamos. No nos podemos llevar más nada. Y eso porque queda escrito en nuestra alma. Si no, no nos llevaríamos nada. Pero bueno, así está la humanidad y así hemos vivido durante siglos. Ojalá que todo esto se acabe pronto. La verdad se ha dicho.
Todas las bestias del bosque son libres en el usufructo de la tierra. Ninguna bestia tampoco es extranjera en ninguna parte. El sol baña por igual a toda la tierra. El viento circula libre todo el planeta. El agua fertiliza por igual todo este terreno. El agua es lo mismo en un lado que otro. El fuego es. Y hasta el pensamiento del hombre recorre sin vallas ni barreras todo el mundo. Y por fin ningún animal ni hombre nace de diferente modo y con nombre de propiedad particular, ni en la tierra existen divisiones parcelarias hechas por la naturaleza. Y ni aún los mares son división desde que el progreso supo rasgar el lomo de las aguas con los barcos y vapores. Y hoy no dirá ningún volador que haya visto en la atmósfera retirada ni trazada ninguna frontera de división. Lo que prueba en la ley natural y divina que la propiedad es un robo. Antes de las leyes de Manu y la doctrina sánscrita escrita por Seth, no tenemos historia, pero en la prehistoria encontraremos los hechos de Peris, 5 millones de siglos antes de Seth, cuyas planchuelas le son quitadas por el guerrero y a este le saca otro más astuto, alegando derechos divinos primarios, y se origina una lucha ante la cual huyen los sacerdotes encerrándose en la casi impenetrable hoy tibetana, tierra de los más grandes misterios para los historiadores y raíz de la taimada china. O sea que los que se apropiaron de las planchuelas de oro fueron los sacerdotes, pero tuvieron que salir desterrados porque les iba una guerra por encima, me imagino. Entonces, aquí ya tenemos conocimiento, ya empezamos a tener el conocimiento de que las religiones han sido una peste toda la vida. Bueno, vuelvo. Antes de las leyes de Manu y la doctrina sánscrita escrita por Seth, no tenemos historia, pero en la prehistoria encontramos los hechos de Peris, 5 millones de siglos antes de Seth, cuyas planchas le son quitadas por el guerrero y a este se le saca otro más astuto, alegando derechos divinos primarios y en la casi impenetrable primarios. Caramba. Y se origina una lucha ante la cual huyen los sacerdotes encerrándose en la casi impenetrable hoy tibetana, tierra de los más grandes misterios para los historiadores
y raíz de la taimada china, y huye también Peris con los suyos y se aloja en un territorio que conocemos por Persia, nombre de su fundador como pueblo. O sea que Peris fundó Persia. Si los sacerdotes falaces encuentran una tierra libre donde asentarse, y Peris, corriendo a través de la India, encuentra también tierra donde asentarse sus peregrinos. ¿No dice esto que aún la propiedad territorial por lo menos no existía? Y desde que el artista Peris ha recogido pepitas relucientes, oro, que machacándolas hace aquellas planchuelas que ocasionaron una persecución por el hecho de apropiárselos los sacerdotes en nombre de Dios, nos pone en la deducción de que tampoco allí existía la propiedad territorial y aún está probado en los escritos de Sed, pero nos prueba también que la primera propiedad la hicieron los sacerdotes. Uy, no sé por qué se dio esa peste en este planeta, así tan fuerte. Uy. Ocasionando una guerra de la que huyen ellos con el botín de Peris. Huyen como causante por haber hecho las tales planchas, las tintinantes. Peris es un artista, un inventor. Un progreso no es la culpa de la guerra. El sacerdote, al apropiarse el nombre de Dios, rompe la igualdad y establece la propiedad. Bueno, o sea que los sacerdotes fueron los que se idearon la propiedad privada. Uy. Con razón que el maestro juez entierra las religiones con la cruz y el Cristo el 5 de abril de 1902. Porque vea desde cuándo vienen haciendo la guerra. En siglos los persas pasan a Egipto y encuentran el gran dios Pulo, el fuego, pero manejado por el que son ministros dueños otros sacerdotes. Los que se enamoran también de las artes metálicas de los persas, fundidas en el fuego por los egipcios, pero siendo siempre los sacerdotes los eternos propietarios. Vengamos a nuestros tiempos. ¿Qué presenciamos? Vemos que hay propiedad religiosa donde quiera que encontremos religión, sea del color que sea. Hemos visto en la fundación histórica de la religión católica bajo Constantino emperador que Manuel I se apropia de los escritos de otras 6 religiones y lo hace con el apoyo de las armas de Constantino y con la amenaza de la cruz patíbulo, siguiendo hasta hoy la política de absorción de la Iglesia por todos los derechos de los hombres en lo material y lo moral, llegando a valer un rey a lo sumo como un sacristán, no sacerdote, imponiéndose con el engaño a toda luz y razón, probando que estos párrafos de varias cartas de Hildebrando
a Gregorio VII, el que dice, historiador, bueno, ahí hay un nombre pero no lo sé leer, la serenidad que nuestro Gregorio, cuando falta a la verdad, sorprende en su alma tan levantada, asombro que se repite con frecuencia en toda la Edad Media. ¿Qué especie de mutilación, nos preguntamos, sufrían esos almas sacerdotales no solamente para adquirir semejantes impasibilidad en la impostura, sino para conservar esa inalterable serenidad en medio de tantos horrores y ser tan inaccesibles a los remordimientos como el cuchillo sagrado después de la hecatombe. También pase presente que el padre tal es eminentemente cristiano y ocultó en su devoción y temor a la religión todas las fuerzas de las acusaciones. He aquí algunos párrafos de sus cartas, lo que dirige a los condes de España, dice: no ignoréis que de los tiempos más remotos el reino de España es propiedad de San Pedro y que pertenece todavía a la Santa Sede y a nadie más, aunque esté en manos de los paganos, porque lo que una vez ha entrado en la propiedad de la Iglesia nunca deja de pertenecer. Aquí tenemos, amados hermanos, lo terrible de la religión, la imposición. Ay, bueno, nuevamente digo que gracias a la ley divina va a quitar todo eso. ¿Cómo se atreve ese falaz a tal impostura cuando sabe Gregorio que la Iglesia Católica nació en el año 325 y Pedro ha muerto por Nerón a la mitad del siglo I sin ser papa, ni siquiera obispo, ni sacristán, desde que no existía la religión católica y la cristiana reinaba, de la que era fundador nuevamente Pablo y solo en Antioquía? ¿Cómo habla de la nación española, que está entonces dividida en varios reinos y subdividida en otros principados y señores? Pero dice una verdad: no era católica ni cristiana, era pagana. A Francia le dice: si el rey no renuncia al crimen de simonia, los franceses, heridos por el anatema, rehusarán obedeciendo por más tiempo. A Hungría la acopina así: ¿cómo sabéis por vuestros predecesores vuestro reino es propiedad de la Santa Sede Romana, desde que el rey Esteban devolvió todos los derechos y todo el poder de su iglesia a San Pedro? Sin embargo, hemos sabido que habéis recibido ese reino como feudo del rey Enrique al de Alemania. Si es así, debéis saber
¿cómo podéis recobrar vuestro afecto y el favor de San Pedro? No podéis tener lo uno ni lo otro, ni siquiera ser rey, sin incurrir en la indagación pontifical, a menos que no os retractéis de vuestro error y declaréis poseer vuestro feudo, que no da igual real y no da dignidad real, sino de la dignidad apostólica. A Dinamarca le dice: hay cerca de vosotros una provincia muy rica, ocupada por cobardes herejes. Desearíamos que uno de vuestros hijos viniese a establecerse en ella para ser su príncipe y constituirse un defensor de la religión, si es que, como nos lo ha prometido un obispo de vuestro país, consentís en enviarlo con algunas tropas escogidas para servicio de la corte apostólica. Uy, madre mía. A Demetrio de Rusia lo trata en el siguiente respeto. Le dice: vuestro hijo, al visitar el sepulcro de los apóstoles, se nos ha presentado y declarado que podría recibir vuestro reino de nos, como son de San Pedro, prestándonos juramento de fidelidad y asegurándonos que aprobaréis su demanda. Como nos ha parecido justa, le hemos dado vuestro reino de parte de San Pedro. Pero donde echa el resto del descoco es la siguiente carta dirigida a Oribe, duque de Caligay, en Cerdaña. Debes saber, le dice, que muchos nos piden tu país, prometiéndonos grandes ventajas si de lo dejamos invadir. No solamente los normandos, los toscanos y los lombardos, sino hasta los ultramontanos nos dirigen la más viva instancia sobre el particular, pero no hemos querido decíroslo antes de conocer tu resolución por nuestro legado. Si persistes en la intención que has manifestado de ser fiel a la Santa Sede, lejos de permitir que seas atacado, te defenderemos con las armas espirituales y seculares contra toda agresión. ¿A qué seguir copiando? Ya hemos anotado en la filosofía y del todo extremo en el Conócete a ti mismo y otros libros el fin de Enrique IV de Alemania, al que despojan 3 bestias obispos y los insignias y vestidos imperiales son los que visten al borrego Rodolfo, su hijo.
Uy, Dios mío, esto para estudiarlo es bastante fuerte, porque pues siempre la religión ha sido la que ha tomado todas estas cosas tan a fondo, tan a pecho y le ha hecho tanto daño a la humanidad que yo me aterro, me aterro de todo lo que ella hace, impone. Por ejemplo, a mí me aterra mucho las dos cosas más terribles que yo encuentro y por la cual me da mucha sensación, es decir, no puedo encontrar la maldad. ¿Por qué esa maldad tan terrible hacia la humanidad, hacia el resto de la humanidad? Porque es que ellos también han sido humanos. Por ejemplo, la Inquisición fue algo tan terrible que, bueno, eso, no sé, yo pienso y pienso sobre eso y es algo espantoso. Y la religión, yo no me explico por qué la gente no entiende, no comprende. La religión ha estado en contra de la humanidad. Porque fíjese que aparte de lo que esa cosa tan terrible como fue la Inquisición, ¿sí? También está la orden del celibato para evitar que nacieran, que encarnaran los espíritus. Y realmente yo no me explico, yo la verdad no me explico por qué esto no se formó una catástrofe antes y se terminó esa religión. Lleva tanto tiempo gobernando esa religión, no sé, pero verdaderamente es que yo vuelvo y a veces como leo a veces o tengo el conocimiento de Isaías, ¿sí? Sí, que el padre pues dice que dejar que a ver si algún día despiertan o qué hacen, porque realmente es algo tan tremendo que nosotros, toda la humanidad, hemos sufrido a través de eso, no sé cuántos, pero yo pienso que a la vez de que nosotros, los que ya detestamos de esa religión, yo creo que hemos sufrido mucho, fuimos muy esclavizados y eso hace que uno le tenga ya ese, bueno, ese fastidio, digámoslo así, porque realmente nos ha hecho sufrir. Y conscientemente uno sabe que la religión sembró el pavor a la humanidad sobre el espiritismo. Esto también fue un arma cruel y hay muchos hermanos que tienen sus prejuicios religiosos sobre eso. Entonces no abren su mente a pensar de estudiar y de analizar el espiritismo es lo más sagrado que hay en el universo, porque es la ley del creador, el mismo creador con todos sus hijos. Por ahí los dejo, amados hermanos, y miremos a ver cómo salimos adelante con este estudio. Gracias, hermanos.